realidad es capital más reservas más resultados. ¿Sí? O sea, eso es patrimonio neto. En este caso, como reservas en estos cursos no vemos, lo que decimos es que el capital, o sea, el patrimonio neto es el capital más las pérdidas más las ganancias. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener, en vez de decir patrimonio neto, digo activo es igual a pasivo más capital más pérdidas más ganancias. ¿Sí? O sea, como pérdidas es negativo en realidad, o sea, sería capital más ganancias menos pérdidas. Pasaje de términos rápido, ¿no? O sea, y como me gusta, o a toda la matemática le gusta tener siempre los positivos, lo que termina pasando es que el activo más las pérdidas es igual al pasivo más el capital más las ganancias. ¿Sí? Y esto, aunque ustedes no lo crean, es la cuenta, es la ecuación contable dinámica, se llama. ¿Sí? O sea, esta que donde el activo más las pérdidas es igual al pasivo más el capital más las ganancias, se llama ecuación contable dinámica. Estos son los elementos que componen la ecuación contable dinámica. ¿Cuáles? Estos de acá abajo. Activo más pérdidas es igual a pasivo más capital más ganancias. ¿Sí? Anótenselo, puede ser pregunta de examen. Es muy importante esto. ¿Y por qué llegamos hasta acá? Porque fíjense de que de ese circuito donde nosotros teníamos un hecho económico y una estructura patrimonial, a donde estamos focalizándonos ahora es en la estructura patrimonial, digamos, que es esta identificación por naturaleza de las cuentas. ¿Sí? O sea, lo que vamos a tener acá es que nosotros, a través de un poder de sintaxis, vamos a estar identificando por lo menos dos cuentas y que pueden tener todas estas clasificaciones. Pueden ser del activo, pueden ser de pérdidas, pueden ser de ganancias, pueden ser del pasivo, o pueden ser de capital o de patrimonio neto. ¿Sí? O sea, entonces, cuando nosotros no perdamos el eje, ¿no? Estamos hablando de variaciones patrimoniales. Entonces, cuando nosotros identifiquemos al menos dos cuentas, vamos a saber qué tipo de variación patrimonial es. Sí, eso es importantísimo que ustedes lo vayan entendiendo un poquito. Sigamos avanzando con esto. Fíjense de que, a ver, vamos un poquito para atrás, perdón la desprolijidad, pero el final del circuito habla sobre la partida doble. ¿Sí? Y esto de la partida doble, nosotros lo podemos ver reflejado aquí. ¿Sí? O sea, acá tenemos una estructura, perdón, una estructura económica y una estructura financiera, y donde se incluyen las pérdidas y las ganancias, pero tenemos una ecuación contable dinámica, donde el activo más las pérdidas es igual al pasivo más el capital más las ganancias, y sigue cayendo gente al baile. Se aprovecha a silenciar a todos de vuelta. Nosotros tenemos una ecuación contable dinámica en la cual vamos a estar representados la igualdad, o sea, esta igualdad del medio, digamos, de esta línea divisoria, vamos a tener, vamos a tener como igualdad. Y esta igualdad contable lo que termina pasando es que me termina dando las coordenadas, por decir de alguna manera, o las bases para saber si el saldo de origen de una cuenta. ¿Sí? O sea, todas las cuentas del activo y todas las cuentas de pérdida tienen saldo deudor. ¿Sí? En general, digamos, para lo que ustedes tienen que entender, todas las cuentas de activo y todas las cuentas de pérdidas tienen saldo deudor. Entonces, cada vez que esas cuentas clasificadas en activos, clasificadas en pérdidas, aumentan, hay que anotarlas del lado del debe.
O sea, si yo tengo saldo deudor, significa de que aumentan por este lado, aumentan por el lado del debe. Y si yo tengo cuentas con saldo acreedor, pasivos, capitales o ganancias, y aumentan esas cuentas, lo que yo estoy teniendo es que registrarlas por el haber. ¿Sí? O sea, cada vez que una, cada vez que una cuenta está aumentando por el haber, estoy diciendo que esa cuenta tiene, digamos, sí, así es claro. Cada vez que estoy, ahora esperen que otra vez abrió un micrófono. Esperen que no encuentro ahora la pantallita para silenciarlos. ¿Dónde está? Bueno, no la encuentro, por favor, les pido el tema del micrófonito. Lo que les decía, o sea, cada vez que la cuenta tenga saldo acreedor y aumente, va a estar anotándose por el haber, y cada vez que la cuenta tenga saldo deudor y aumente, va a estar anotándose por el debe. Y la contrapartida, ¿sí? O sea, si esa cuenta que tiene saldo deudor disminuye, va a estar anotándose por el haber. Igual todo esto, en los videos que ya colgamos en el canal de YouTube, está explicado, ¿sí? Cómo es esta regla mnemotécnica del debe y el haber, y está escrito para que ustedes lo puedan tener y puedan ir practicando. Siguiendo con el razonamiento, por suerte o por desgracia, no sé, para ustedes, intentamos que sea, por ser una clase fuera de la currícula, intentamos que sea más corta posible, perdón si nos extendemos un poco, pero es importante que ustedes se lleven este conocimiento, vuelvo a repetir. O sea que avanzando con el razonamiento, hablamos de esto, ¿no? Que ya un poquito adelantamos. Hacer una sintaxis sobre el hecho contable. ¿Sí? O sea, encontrar, al menos, así como en lengua o literatura, no me acuerdo cuál era la materia, nosotros teníamos que encontrar al menos el sujeto y el predicado. Aquí, en un hecho contable, nosotros por lo menos tenemos que encontrar dos elementos que intervengan. Sí, aquí cuando hablamos de elementos, de cuentas. Sí, o sea, por lo menos tenemos que encontrar dos cuentas. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir con esta igualdad. ¿Sí? O sea, si yo de un lado tengo 0 y del otro lado tengo 12.000, no tengo una igualdad. ¿Sí? Pero si yo de un lado tengo 0 y del otro lado tengo 0, sí tengo una igualdad. Yo tengo 10.000 y del otro lado 10.000, también tengo una igualdad. ¿Sí? O sea, entonces, para que haya igualdad, tiene que haber por lo menos dos. ¿Sí? O sea, no puede haber... o sea, si hay dos ceros, es nada. No existe hecho contable. No, pero... Sí, son los 40 minutos. Pero si yo encuentro, o sea, logro encontrar, haciendo esta sintaxis y pasándolo por el tamiz de las definiciones, sé que son cuentas del activo, o sé que son cuentas del pasivo, o cuentas de ganancia, o cuentas de pérdida. Lo segundo que tengo que hacer, cuando ya logro identificar al menos dos, es entender de que una tiene que ir debitada y la otra tiene que ir acreditada. ¿Sí? O sea, yo no puedo poner las dos en una sola columna, porque nuevamente lo que no voy a tener es esta igualdad contable. ¿Sí? O sea, seguimos con este razonamiento. Siempre tengo que tener al menos dos elementos y que uno de esos dos elementos se debite y el otro elemento acredite. ¿Sí? Y esto es importantísimo, por eso tiene un signo de exclamación aquí, o nos marca las 12. Bueno,
puede ser diferentes cosas. ¿Qué es lo que quise poner acá? Que no siempre tienen que haber una cuenta del activo y una cuenta del pasivo. O sea, no siempre tiene que haber cuentas de la estructura económica y de la estructura financiera. ¿Sí? O sea, puedo estar hablando de una cuenta, o sea, puedo estar hablando de dos cuentas del activo o puedo estar hablando de dos cuentas del pasivo, ¿sí? En un hecho económico. ¿Sí? O sea, lo único que tiene que respetarse es la igualdad contable. No tiene que haber uno de cada cancha, ¿no? O sea, no es que primero tiene que haber uno de la estructura económica y uno de la estructura financiera. ¿Sí? O sea, esto es importante que ustedes lo entiendan, porque así es como yo entendí la contabilidad hace un montón de años, hace 15 años en particular. No entendía esto de decir, ¿por qué tengo que tener dos? Ya cuando uno empieza cuando todo esto empieza a tener cierta lógica, créanme que terminás dando clases. No, cuando, cuando termina teniendo cierta lógica, eh, todo esto de registración termina siendo muy mecánico. ¿Sí? O sea, es completamente mecánico. Así que tienen que entender simplemente de que tienen que aparecer por lo menos dos elementos. Estos dos elementos son cuentas. Una vez que yo agarro ese hecho económico y lo leo y después leo la definición de activo, me fijo si hay alguna de esas dos cuentas que son del activo o las dos serán del activo. Leo la definición de pasivo, me fijo si hay alguna de esas dos cuentas que son del pasivo. Sí, no, después leo la de resultados, me fijo. Entonces, terminás haciendo ese ejercicio eh, y después sale solito. O sea, sé que hay una que se debita, sé que la otra se acredita. Y entonces cada uno tiene su manera de registrar, pero eh, va bien, digamos. No tiene mucha más ciencia que eso. Hay muchas cosas mucho más difíciles que hacer un numerito y poner activo pasivo y mandarlo a un libro diario. O sea, la contabilidad se ocupa de cosas mucho más complejas, mucho más emocionantes que hacer una simple registración. Sigamos adelante. Entonces, acá sí, estamos ya casi terminando la charla, porque luego ustedes van a tener la parte práctica ya subida, nuevamente, lo vuelvo a decir, creo que por cuarta vez, subida al canal de YouTube, para que la puedan hacer. Aprovecho, si todos me escuchan, a decirles que esa parte práctica que está dentro del canal de YouTube, no es solamente para que la miren, tiene una consigna que luego de terminar la clase vamos a estar poniendo por escrito a través del foro de la plataforma. Va a ser para entregar, pero va a ser para entregar de acá a 15 días, ¿sí? Porque, bueno, por lo menos yo quiero respetar que esta semana simplemente les demos información y no le demos tareas, porque no viene el caso, pero sí van a tener que hacer algo con esa actividad que está escrito y ahí ustedes lo van a tener y también va a estar subido al foro, y eso luego entregarlo, ¿sí? Dentro de 15 días. Pero bueno, vamos con la parte teórica de variaciones patrimoniales. Lo que dice aquí es, bueno, ¿de qué habla Sasso? Dice, es una variación patrimonial, son los aumentos o disminuciones de algún elemento. ¿Sí? O sea, algún elemento habla de alguna cuenta. ¿Sí? Eso produce consecuentemente aumentos o disminuciones en el otro elemento. ¿Sí? Entonces, acá es donde estamos ya hablando de una variación patrimonial. ¿Sí? O sea, para que algo varíe, primero tiene que tener un origen. ¿Sí? ¿No? Si no, yo no puedo estar variando la nada. Entonces, para que algo varíe, primero tiene que tener un origen. Y segundo, entender de que si yo varío A, en consecuencia me va a terminar variando B, porque tengo que